Muy buenos días amigos de Radio Solidaria, gracias por recibirnos nuevamente en vuestras casas. Y hoy, como siempre, el devocional, que es un tiempo que separamos muy temprano, ¿verdad? Como lo dice su palabra devocional, para poder acercarnos a Dios y poder buscar su voluntad. Yo estaba leyendo unos versículos en el capítulo 4 de Efesios, el cual dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con nosotros, uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me gustaría contarte que yo leí este último versículo, y este último versículo me llevó a retroceder hasta el principio. Y lo leía y el Señor me hablaba, porque hablaba de ser benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. El tema es que el ser benignos es el no hacer daño, ¿no? El ser misericordiosos es el tener misericordia de la persona, pero esto tiene que ser algo mutuo, ¿no? Porque habla como Dios también nos perdonó, como Dios también hizo esa obra del perdón, de cubrir las faltas, de que si alguien no actúa conforme a su voluntad o conforme, digamos, al estar de acuerdo contigo, tenemos que aprender a perdonar, ¿no?
aquí en la obra de Remar conocemos gente de muchas culturas y a veces no es que no estén de acuerdo contigo, a veces no es que piensen igual que tú, sino que simplemente hay formas distintas, ¿verdad? Tenemos gente que viene de Rusia, tenemos gente que viene de Croacia, tenemos gente que viene de América, de Sudamérica, de África, y es un crisol de muchas culturas, ¿no? Y todas esas culturas se mezclan en un día a día para servir al Señor, en un día a día para ayudar en algo, pues como las tiendas que sostiene la obra de Remar, y muchas culturas están ahí, tratando de llevar el amor de Dios a la gente, y, y claro, hay choques, hay palabras, hay sentimientos, pero ahí es cuando nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que hemos leído, ¿no? Voy a resaltar pequeñas cosas. Dice al principio, como es digno de la vocación. Digno de la vocación quiere decir que nosotros hemos sido escogidos, no hemos sido escogidos para los que están en Remar, por la ONG Remar, no han sido escogidos los que estén en Cuerpo de Cristo por Cuerpo de Cristo, y los que estén en diversas iglesias alrededor del mundo que nos escuchan ahora mismo, no han sido escogidos por esa iglesia, han sido escogidos por Dios. Hemos sido escogidos por Dios, con una vocación. La vocación es de imitar los pasos del Señor Jesús, de imitar sus pisadas, de imitar cómo actuaría Él, ¿no? ¿Qué haría el Señor Jesús en mi lugar? El Señor Jesús, cuando tenía que actuar con rectitud, actuaba con rectitud. Cuando tenía que dar amor, daba amor. Pero cómo estaba listo y dispuesto para cada momento del día, para cada situación que Él padeció, porque tenía una comunión con Dios, porque tenía una comunión con Jesús, ¿no? O sea, bueno, en este caso fue Jesús, una comunión con Dios, y nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, con Jesús, tenemos que arrodillarnos, tenemos que ayunar, tenemos que romper cadenas, tenemos que limpiarnos, que quitar yugos, para que podamos estar directamente con el Señor. Dice, habla el 2, por ejemplo, de humildad, de mansedumbre, de soportarnos los unos a los otros. Habla de guardar en unidad, habla de la unidad. Por más que yo no esté de acuerdo con alguien, tengo que guardar la unidad, tengo que cuidar el cuerpo de Cristo. También habla otra vez de la vocación, ¿no? De una esperanza, una vocación. ¿Por qué lo hago? Porque Cristo murió por nuestros pecados, nuestros, no míos, solo nuestros, un grupo de personas, muchas personas que juntos necesitamos del Señor y necesitamos que otros conozcan del Señor. Esa es mi vocación, es mi esperanza y por eso me esfuerzo. Entonces, más abajo dice, él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas. Dios ha dado diferentes dones, todos no podemos actuar de la misma manera en sentido que pues todos sean maestros o todos sean evangelistas. Sí que todos tenemos que compartir del amor del Señor, sí que todos tenemos que abrir mi corazón y decir, oye, mira, Dios me ayudó, pero hay otros que pues oye, tienen más facilidad de salir a la calle, de hablar en público, otros de enseñanza, otros de ser pastores, ¿no? De cuidar al rebaño en constantemente ir a visitarlos, llamarlos. Son diferentes dones. Y eso es para perfeccionarnos unos a otros. Y nuevamente para estar unidos, para que en grupo podamos servir al Señor, ¿no? El 14 me habla también mucho porque dice, ya no seamos niños fluctuantes. A veces vamos años en la fe y parecemos peor que el que acaba de entrar. A veces se da más mal testimonio de aquellas personas que llevan tiempo que los nuevos, ¿no? Porque ya no podemos ser niños fluctuantes, llevados, dice aquí, por doquiera estratagema de hombres, o sea, por cualquier cosa nos desviamos, ¿verdad? Y aquí más bien la astucia tendría, los hijos de Dios también tienen que ser astutos, pero llenos del poder de Dios, porque normalmente la astucia la emplean los que están en el error, ¿no? Entonces tenemos que seguir la verdad, tenemos que crecer en amor como es Cristo y tenemos que estar unidos como esas coyunturas y edificarnos en amor. Entonces ya no podemos andar como antes, no podemos andar en la vanidad de nuestra mente, no podemos andar en esa vanidad, en yo, no. Tenemos que pensar en grupo, en unidad, en amor, por ganar otras almas para el Señor.
ahora en esta Navidad, en estas fiestas, tenemos que aprovechar y ver la manera, cualquier manera de evangelizar. No podemos tener, como dice el 18, el entendimiento entenebrecido, ¿no? Lejos de Dios. No, tenemos que dolernos por aquellos que no conocen al Señor. Así que tenemos que aplicar si realmente hemos nacido de nuevo y si realmente ha cambiado nuestra vida. Tenemos que clamar al Señor para que renueve nuestra mente, renueve nuestra vida y que podamos renovar este viejo hombre que a veces regresa o quiere regresar a esos hábitos. Así que yo te invito a que ores al Señor para que Él cambie tu vida, Él cambie tu mente y podamos seguir caminando con Él. Que Dios te bendiga.